Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Germán, el juglar del siglo XXI, para esta cuarta entrega de los vídeos sobre el País Vasco y España. En el anterior concluí diciendo que aquellas personas que no tienen un conocimiento profundo o por lo menos bueno de la historia de España, puedes tener una percepción un poco distorsionada sobre ella y sobre todo de su raíz social violenta que se remonta a un pasado bastante lejano. Había dicho que todo lo relacionado con la violencia terrorista del País Vasco implementada por ETA, tal vez también y como argumento principal de la banda terrorista para justificar sus acciones, estaba una especie de retaliación o de evolución de la violencia que había ejercido el Estado español sobre esa provincia, la Vascongada y Navarra, durante las guerras carlistas. Pero realmente la cosa comenzó un poco antes, aún del siglo XIX, comenzó en el siglo XVIII, momento en el cual en España se desarrolló la guerra entre Fernando VII, que aspiraba al trono de su padre Carlos IV, y después del motín de Aranjuez, una revuelta muy grande que hubo popular, auspiciada por los fernandinos, para sacar del poder al primer ministro de Carlos IV, a Godoy. Culminó con la abdicación de Carlos IV a favor de su hijo Fernando VII. Fue la primera vez que un rey español accedía al trono por esta vía, contra su propio padre. Y bueno, y eso provocó, Fernando asumió el poder como Fernando VII, pero muy poco tiempo después se produjo lo que se conoce como las abdicaciones de Bayona, en la cual tanto su padre, Carlos IV, como Fernando VII abdicaron al trono de España a favor, le concedieron esos derechos del trono al emperador de Francia, Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte, posteriormente, en el mes de julio del año 1808, mediante el Estatuto de Bayona, impuso como rey absolutista a su hermano José Bonaparte, quien asumió el reinado de España como José I. Eso significó que tanto el pueblo español como las cortes y como la élite española se encontró ante una especie de vacío de poder, y empezó a dividirse también la sociedad española en dos grandes bandos, unos que continuaban proclives a la monarquía y otros que aceptaban esa posibilidad de ser incorporados bajo la tutela de Francia, los llamados afrancesados. Esa situación se fue después que José Bonaparte, como José I, asumió el reinado de España. Se inició en el territorio español todo un proceso de revoluciones, de motines, de guerra de guerrillas, que bajo el lema religión, rey y patria querían expulsar a los franceses del territorio español. Esta pretensión de Napoleón Bonaparte sobre España estaba motivada a su intención de ir contra Portugal, que eran aliados de la Gran Bretaña, quienes a su vez eran los grandes enemigos de Francia para aquel momento, conjuntamente con el Imperio Austríaco.
toda esta situación se desencadenó al punto de que José Bonaparte, como rey, tuvo que enfrentar unas grandes campañas militares contra los sublevados españoles que poco a poco se fueron armando y se fueron organizando militarmente para combatir contra los franceses, que es lo que hoy se conoce como la Guerra de Independencia de España. Hasta que finalmente el ejército francés derrotó al ejército español, con excepción de las provincias de Galicia y Valencia, que se mantuvieron sin ser dominadas por los franceses. Pero finalmente el hermano de Napoleón, el rey José I, derrotó a los españoles, a los ejércitos españoles en la batalla de Ocaña, y que hizo que cayeran, bueno, todas las provincias españolas, incluyendo todo el sur de la península, Andalucía, etcétera, etcétera. Aunque Cataluña ya permanecía más o menos proclive a los franceses. Napoleón tuvo que regresar a Austria en esos periodos porque se le había declarado la guerra el Imperio Austríaco, y por lo tanto sus lugartenientes en España fueron perdiendo realmente el dominio de la guerra, hasta que finalmente fueron derrotados en la ciudad de Vitoria y fueron expulsados de Francia. Entonces se produjo una contraofensiva española contra Francia, cuyas tropas se internaron en el territorio francés hasta Burdeos, hasta que finalmente se produjo el armisticio, y Napoleón Bonaparte, que ya había dado por perdida la guerra y que había dado por perdido su esfuerzo en la conquista de Portugal, pues desestimó permanecer en conflicto con España. Pero todo este proceso bélico generó ya desde aquel momento del siglo XVIII un germen que se quedó sembrado en el tejido social español de discordia entre los que habían luchado como patriotas contra los franceses y los que se habían sumado sumisamente a la invasión francesa, los afrancesados. Bueno, por hoy tengo que interrumpir esto en aras del tiempo y continuaré mañana con la quinta entrega. Les deseo a todos ustedes un feliz día, en paz y con mucha salud.